El primer crujido no fue el del hueso, fue el del silencio. En un mundo donde no existían hospitales, ni nombres para el dolor, ni segundas oportunidades, algo enorme cayó al suelo. La tierra tembló, el aire se llenó de polvo y sangre caliente, y durante unos segundos nadie se movió, ni el depredador, ni la presa, solo el tiempo, avanzando como siempre lo ha hecho, sin compasión. La herida era imposible, no grave, no peligrosa, imposible. Un impacto que, incluso hoy, con cirugía, anestesia y tecnología, habría sido una sentencia definitiva. Y sin embargo, el cuerpo respiró, mal, con dificultad, pero respiró. La prehistoria no fue un lugar para los frágiles. Fue un escenario donde cada cicatriz contaba una historia que nunca sería narrada con palabras. Solo con huesos deformados, marcas de dientes, tejidos reconstruidos a la fuerza y cuerpos que se negaron a rendirse cuando todo indicaba que debían hacerlo. Imagina despertar cada día con el dolor como único compañero, sin comprender por qué duele, sin saber si mañana llegará, sin saber si hoy será el último intento. Y aún así, moverte, comer, luchar, resistir, porque en aquel mundo no sobrevivía el más fuerte. Sobrevivía el que no se detenía. Esta no es una historia sobre victoria. Es una historia sobre insistencia, sobre cuerpos rotos que no aceptaron desaparecer, sobre criaturas que caminaron, cazaron y respiraron durante años después de que la muerte ya las había reclamado. Y lo más inquietante de todo, no sabían que estaban haciendo algo extraordinario, solo estaban viviendo. Antes de comenzar, te invito a suscribirte y activar las notificaciones. Y cuéntame en los comentarios desde qué ciudad y país estás viendo este video, porque esta historia no pertenece a un solo lugar. Pertenece a todos los que han tenido que resistir más de lo imaginable. La prehistoria suele representarse como un desfile de criaturas colosales y batallas espectaculares. Pero esa imagen es incompleta. Detrás de cada colmillo, de cada garra, de cada hueso gigante, existía algo más silencioso y mucho más brutal. La supervivencia diaria después del desastre. En ese mundo, una herida no era un evento. Era una condena lenta. No existían infecciones leves, no existían fracturas recuperables. Cada daño era una negociación constante entre la vida y el colapso. Y aún así, muchos no murieron. Esta historia no trata de un rey ni de una reina. No trata de la criatura más grande ni del depredador más famoso. Trata de alguien o algo que sobrevivió cuando ya no había ninguna razón lógica para hacerlo. Los fósiles no mienten, pero tampoco explican. Solo muestran. Y lo que muestran a veces resulta incómodo incluso para nosotros que vivimos rodeados de comodidades. Huesos que sanaron torcidos, articulaciones fusionadas por el dolor, cráneos reconstruidos por el tiempo. Cada marca es una pregunta sin respuesta. ¿Cómo siguió caminando? ¿Cómo volvió a alimentarse? ¿Cómo no murió? Tal vez nunca lo sepamos por completo, pero hoy vamos a intentarlo. El día en que el cuerpo falló, el impacto ocurrió al amanecer. No fue un ataque limpio, fue caótico, torpe, desesperado, un error de cálculo, un movimiento tarde, un segundo que cambió todo. La fuerza fue tan intensa que el cuerpo colapsó de inmediato, como si hubiera olvidado cómo sostenerse. El hueso cedió. No se partió en dos, se fragmentó. El tejido alrededor se desgarró y el dolor llegó sin advertencia. Absoluto, total, imposible de ignorar. Durante largos minutos no hubo huida ni defensa, solo respiraciones cortas y un temblor involuntario recorriendo cada músculo. En la prehistoria, quedarse inmóvil era peligroso, pero moverse en ese estado parecía aún peor. Cada intento de incorporarse enviaba una descarga brutal por el cuerpo, recordándole que algo esencial había dejado de funcionar. El entorno no ofrecía refugio, el suelo era duro, el clima indiferente. Los sonidos alrededor no anunciaban ayuda sino amenaza. Ojos invisibles observaban, esperaban. Finalmente el cuerpo se movió, no porque pudiera sino porque debía, arrastrándose, apoyando el peso donde no debía, reaprendiendo el equilibrio con una estructura dañada.
No hubo descanso verdadero ese día, ni el siguiente. Dormir era peligroso. Permanecer quieto, peor. El dolor no disminuía, pero se transformaba. Dejaba de ser un grito constante y pasaba a ser un pulso profundo, persistente, que acompañaba cada movimiento. El cuerpo comenzó a adaptarse, no a sanar, sino a sobrevivir con lo que quedaba. Cada paso fue una negociación, cada respiración una apuesta. La herida no cerró rápido. El tejido inflamado atrajo infección, la zona se endureció, se deformó. Pero el cuerpo no se rindió. Empezó a redistribuir el esfuerzo, a compensar, a modificar la forma de moverse, de alimentarse, de reaccionar. No era recuperación, era resistencia. Y contra toda lógica funcionó. Aprender a vivir con el dolor. El dolor dejó de ser un evento. Se convirtió en un estado permanente. Cada movimiento era acompañado por una rigidez incómoda, una presión interna que nunca desaparecía del todo. El cuerpo ya no respondía igual. Lo que antes era instinto, ahora requería cálculo. Cazar era diferente, huir más lento, descansar casi imposible. Pero el organismo hizo algo extraordinario. Dejó de luchar contra el dolor y empezó a incorporarlo. El sistema nervioso se adaptó. No porque el daño desapareciera, sino porque vivir con él era la única opción. Los huesos comenzaron a reconstruirse de forma imperfecta. El tejido cicatrizó donde pudo. Las articulaciones perdieron movilidad, pero ganaron estabilidad. No elegantes, no eficientes, funcionales. Cada día era una prueba silenciosa. El entorno no perdonaba errores. Una caída podía ser el final. Un mal movimiento también. Por eso, cada acción se volvió precisa, medida, conservadora. No había espacio para impulsos innecesarios. El cuerpo cambió su forma de existir. Gastaba menos energía, evitaba confrontaciones, elegía rutas más seguras, se movía cuando era imprescindible, y aún así seguía adelante. Lo que más sorprende no es que sobreviviera un día o una semana, es que lo hiciera durante años, con una estructura dañada, con dolor crónico, con limitaciones evidentes. Eso significa algo incómodo de aceptar. La vida prehistórica no exigía perfección, exigía adaptación. El tiempo como aliado brutal. El tiempo no cura con delicadeza, cura con fuerza. Las infecciones pasaron, no sin dejar consecuencias. El tejido muerto se perdió. Algunas zonas jamás recuperaron sensibilidad. Otras quedaron rígidas, insensibles, torcidas. Pero el cuerpo sobrevivió a eso también. Los huesos mostraban señales claras de remodelación. No simétrica, no elegante, funcional. Cada capa nueva de tejido óseo era una decisión biológica. Reforzar donde se podía, sacrificar donde no. El dolor ya no era agudo. Era profundo, denso, constante, una presencia conocida, parte del paisaje interno. La criatura envejecía. No como las demás, más lento, más cauteloso, más consciente de cada límite, y aún así, seguía viva. Eso es lo que desconcierta a los científicos cuando observan fósiles así. No es la herida, es el tiempo posterior a ella. Meses, años, décadas en algunos casos. El cuerpo no solo resistió, se organizó alrededor del daño. La prehistoria suele imaginarse como un escenario de soledad absoluta. Criaturas aisladas, luchando cada una por su propia existencia, sin vínculos, sin cuidado mutuo. Pero los huesos no siempre cuentan esa versión. Cuando los investigadores analizan ciertos restos, hay algo que no encaja con la idea del abandono total. Trayectorias repetidas, acceso constante a alimento, ausencia prolongada de marcas de ataque en individuos claramente vulnerables. Son señales silenciosas, pero persistentes. En este caso, la herida habría limitado gravemente la capacidad de defensa y desplazamiento. Un cuerpo así, lento y torcido, habría sido un blanco fácil. Sin embargo, el tiempo pasó, y pasó mucho. Eso sugiere que la supervivencia no dependió únicamente de la biología. Tal vez no hubo protección activa. Tal vez no existió cuidado consciente como lo entendemos hoy. Pero algo permitió que este individuo no fuera eliminado cuando más expuesto estaba. Una dinámica social, un territorio compartido, un equilibrio tácito entre miembros del mismo grupo.
En la prehistoria no sobrevivía quien era más fuerte, sino quien ocupaba un lugar funcional dentro de una estructura. Incluso un cuerpo dañado podía cumplir un rol: vigilar, advertir, acompañar, aprender rutas, recordar ciclos. La cooperación no necesitaba lenguaje, no necesitaba intención moral. Surgía de la necesidad cruda de mantener al grupo operativo. Y aunque nunca sabremos exactamente qué forma tomó esa interacción, los indicios son claros. Alguien, o varios, coexistieron con ese cuerpo roto sin eliminarlo durante años. Eso cambia la narrativa. La resiliencia no fue solo física, fue también relacional. Un sistema que toleró la debilidad porque de alguna manera seguía siendo útil, o simplemente porque expulsarla habría sido más costoso que aceptarla. La prehistoria no fue solo brutalidad, fue adaptación colectiva. La muerte no llegó de forma dramática. No hubo una última batalla. No hubo un ataque final. No hubo un momento épico que marcara el cierre. Simplemente, un día, el cuerpo no respondió. El desgaste acumulado había hecho su trabajo. No una herida específica, sino todas juntas. Cada compensación forzada, cada movimiento antinatural, cada día de dolor sostenido. El organismo había vivido más allá de lo esperable, pero no más allá de lo posible. Cuando el final llegó, no fue inmediato. Fue lento, silencioso, casi discreto. Como si el cuerpo hubiera decidido detenerse cuando ya no tenía nada más que reorganizar. Y ahí quedó. El entorno hizo lo suyo. La carne desapareció. El tejido blando se perdió. Pero los huesos permanecieron, torcidos, fusionados, engrosados en zonas improbables. Un mapa completo de todo lo que había salido mal. Y aún así funcionó. Mucho tiempo después alguien encontraría esos restos. Y al analizarlos entendería algo inquietante. Ese individuo no murió joven. No murió rápido. No murió cuando debía. Vivió con dolor crónico. Vivió con movilidad reducida. Vivió con un cuerpo que nunca volvió a ser normal. Eso es lo que convierte a este caso en algo extraordinario. No la herida, sino la duración posterior a ella. El tiempo vivido después del colapso. Los fósiles no exageran, no inventan, solo registran. Y lo que registran aquí es una verdad incómoda. La vida prehistórica no premiaba la perfección, premiaba la persistencia. No eliminaba automáticamente lo dañado. A veces lo incorporaba. Esta historia no habla de fuerza sobrenatural. Habla de límites estirados hasta donde la biología lo permitió, y de un cuerpo que, incluso roto, se negó a desaparecer cuando el mundo ya lo había dado por perdido. La prehistoria no fue heroica, fue resistente. Esta historia no trata de fuerza, trata de continuar cuando ya no queda nada cómodo. Cuando el cuerpo falla, el entorno presiona y la lógica dice que es el final. Y aún así algo sigue, tal vez por instinto, tal vez por adaptación, tal vez porque la vida, incluso rota, insiste. Los fósiles no sienten, pero recuerdan. Y lo que recuerdan nos incomoda, porque nos muestra que la fragilidad no siempre es el final de la historia. A veces es solo el comienzo de otra forma de existir. Si esta historia te hizo pensar, suscríbete, deja tu like y dime en los comentarios desde qué ciudad del mundo estás escuchando. Porque la resistencia no pertenece al pasado, solo empezó allí.